Bueno, una vez más en la historia de España, hoy os voy a hablar sobre el bloque 10, que comienza con lo último del anterior vídeo, la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931. Esta proclamación sucedió tras la celebración de las elecciones municipales del 12 de abril, cuyos resultados fueron favorables para la coalición republicano-socialista, y que provocaron el exilio del rey y la proclamación de la Segunda República en España, que duraría hasta 1936. La República se enmarcó en un contexto de crisis internacional debido al crack del 29, que causó una crisis económica en España por la disminución de las exportaciones, sobre todo hacia Inglaterra y Francia, el colapso de las inversiones extranjeras en el país, la interrupción de la inmigración hacia América y el aumento del paro. El recién instaurado gobierno provisional, presidido por Alcalá Zamora, tuvo que enfrentarse a la proclamación de la República Catalana Independiente, a la hostilidad de la alta jerarquía eclesiástica y al vandalismo anticlerical. Los primeros decretos de este gobierno reconocieron amplios derechos individuales, proclamaron la amnistía política y sentaron las bases de las reformas agraria, militar, educativa y laboral. También convocó elecciones generales para el 28 de junio de 1931 por sufragio universal masculino, que dieron el triunfo a la coalición republicano-socialista. Pues bien, las nuevas Cortes tuvieron como primera tarea la redacción de una nueva Constitución, la Constitución de 1931. Con la aprobación de los artículos 26 y 27 relacionados con la cuestión religiosa, Alcalá Zamora y Miguel Maura, ministro de Gobernación e hijo de Antonio Maura, dimitieron, nombrándose Manuel Azaña nuevo presidente del gobierno. La nueva Constitución fue aprobada el 9 de diciembre de 1931. Al día siguiente, Alcalá Zamora fue elegido presidente de la República y Azaña fue confirmado como jefe de gobierno. La Constitución de 1931, de espíritu progresista, configuró un régimen democrático, parlamentario, laico, es decir, independiente de la Iglesia, y descentralizado, con más autonomía, en el que se recogía la función social de la propiedad. Esta Constitución estableció la soberanía nacional, la división de poderes, el legislativo en las Cortes unicamerales, que era el Congreso de los Diputados, el ejecutivo en la jefatura del Estado, el presidente de la República, que era elegido cada 6 años y era el encargado de nombrar al presidente del gobierno, quien proponía a los ministros, y el judicial en los tribunales. Dentro de este poder se estableció el Tribunal de Garantías Constitucionales. Una amplia declaración de derechos y libertades, como los derechos de asociación, reunión o expresión, el reconocimiento de la libertad de culto y la aconfesionalidad del Estado, separándose Iglesia y Estado, el sufragio universal masculino y femenino por primera vez, y la aprobación de estatutos de autonomía para las regiones y la formación de cabildos, que son una especie de alcaldías en Canarias y Baleares. Con esta Constitución y la formación del primer gobierno constitucional de la República, presidido por Azaña, se inició el bienio reformista. Este nuevo gobierno comenzó con la salida de los ministros del Partido Radical Diego Martínez Barrio y Alejandro Lerroux. Entre 1932 y 1933, el gobierno profundizó en el programa reformista iniciado durante el gobierno provisional, pues se consideraba indispensable para modernizar la sociedad y el Estado, por lo que se emprendieron varias reformas. La reforma agraria. En septiembre de 1932 se promulgó la Ley de Reforma Agraria, con la que se pretendía redistribuir la propiedad agraria, autorizando la expropiación con indemnización de las fincas no cultivadas y las deficientemente cultivadas. Para realizar dichas expropiaciones y el reparto de las tierras, fue creado el Instituto para la Reforma Agraria. La reforma educativa. Esta estuvo muy influida por la institución libre de enseñanza. Su objetivo fue el de crear un sistema educativo unificado, laico, público y gratuito en la primaria. Se implantó la coeducación, se prohibió la enseñanza a las órdenes religiosas y se disolvió la Compañía de Jesús, provocando el rechazo de la Iglesia. Se invirtió en nuevas escuelas e institutos, se aumentó la partida presupuestaria para becas y se crearon las misiones pedagógicas para divulgar la cultura en el ámbito rural, mediante bibliotecas rurales o el Museo Circulante del Pueblo, por ejemplo. En esta difusión cultural colaboraron sindicatos de profesores y de estudiantes que organizaron campañas teatrales como La Barraca, dirigida por Federico García Lorca. La reforma militar. Esta tenía como fin la modernización del ejército. Para ello se redujo el número de oficiales, se derogó la ley de jurisdicciones que impedía ir en contra de los símbolos nacionales, como la bandera o la monarquía, entre otras muchas cosas. Se suprimieron los tribunales de honor, donde se juzgaba si una persona merecía estar en el ejército, el Consejo Supremo de Guerra y Marina y la Academia Militar de Zaragoza. Y se creó una fuerza policial leal a la República, la Guardia de Asalto. La reforma laboral estuvo dirigida por Largo Caballero, líder del PSOE.
Esta incluyó leyes como la Ley de Contratos de Trabajo, imponiendo vacaciones de una semana, jornada laboral de 8 horas, salario mínimo, derecho de salir del trabajo y regulación del despido; la Ley de Jurados Mixtos, en la que representantes sindicalistas y de la patronal se encontraban en un mismo centro; y la Ley de Términos Municipales, con la que se daba prioridad a habitantes de un municipio para contratarles para la construcción de un edificio. La reforma fue apoyada por la UGT, aunque la CNT prefirió la acción y la presión al gobierno. Y la cuestión autonómica. El 9 de septiembre de 1932 se aprobó el Estatuto de Cataluña con Macià presidente de la Generalitat. El vasco fue aprobado en noviembre de 1933, pero fue más tarde bloqueado por los gobiernos de centro-derecha. La oposición de las fuerzas políticas y sociales dificultó el gobierno de Azaña, que se tuvo que enfrentar a la derecha antiliberal, que protagonizó el fallido golpe de Estado liderado por Sanjurjo en agosto de 1932. Tras este, el gobierno suspendió periódicos de derechas, como el ABC, depuró a altos cargos implicados en el intento de insurrección, disolvió un tercio de la Guardia Civil, expropió tierras a los civiles que la apoyaron y procesó a Sanjurjo. La ofensiva sindical de la CNT, que protagonizó sucesos violentos como los de Casas Viejas; la derecha católica, que se organizó en torno a la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas. Esta fue fundada en 1933 y estaba liderada por Gil Robles. También se tuvo que enfrentar a los ultramonárquicos de Renovación Española, partido liderado por José Calvo Sotelo; a la Falange Española, fundada por José Antonio Primo de Rivera, nieto de Miguel Primo de Rivera; y al carlismo, organizado en torno a Comunión Tradicionalista. Y la Iglesia, que presidida por el cardenal Segura, era opuesta a la política laicista plasmada en la Constitución. La crisis del gobierno de Azaña se vio reflejada en la derrota de las elecciones municipales de abril de 1933. Las dimisiones en la coalición llevaron a la destitución de Azaña y al nombramiento de Alejandro Lerroux como nuevo presidente del gobierno, que convocó elecciones para noviembre de 1933. En estas triunfaron la CEDA y el Partido Radical de Lerroux, iniciándose el bienio radical cedista. Con la victoria de la CEDA y del Partido Radical de Lerroux, comenzó el conocido como bienio radical cedista, que se desarrolló entre 1933 y 1935. Este se inició con el nombramiento de Alejandro Lerroux como nuevo presidente de gobierno, apoyado por la CEDA. El nuevo gobierno aplicó un programa de rectificación legislativa del bienio anterior. Paralizó la reforma agraria y militar y puso en destinos claves a militares antiazañistas como Godet, Mola y Franco. Promulgó una amnistía a los golpistas de la Sanjurjada, el fallido golpe de Estado mencionado anteriormente, la ley de amnistía. Redujo el presupuesto de educación y devolvió la enseñanza a la Iglesia. Bloqueó los estatutos de autonomía, paralizando el vasco. Y en 1935 presentó un proyecto de reforma constitucional que no llegó a aprobarse. Durante 1934 el país comenzó a polarizarse entre las derechas y las izquierdas. En la derecha estaban la CEDA de Gil Robles, los monárquicos de Renovación Española, la derecha republicana y los radicales, mientras que la izquierda se reconstruyó en torno al Partido Izquierda Republicana fundado por Azaña. También Diego Martínez Barrio fundó Unión Republicana. Además, el movimiento obrero se radicalizó y el PSOE y la UGT comenzaron a preparar una revolución en caso de que la CEDA llegase al gobierno. A esta se sumaron el PCE y los nacionalistas de Esquerra. Seguimos con la Revolución de Asturias de octubre de 1934, el momento más crítico de la Segunda República. Se generó una situación explosiva por el programa de rectificación, los enfrentamientos callejeros, la violencia verbal en la prensa y las cortes, la tensión entre patronos y trabajadores y la huelga general de campesinos de junio de 1934. A esto también se suma la presión que la CEDA ejercía a Lerroux para entrar en el gobierno, posibilidad que desde la izquierda se veía como el triunfo del fascismo, pues la CEDA era admiradora de la Alemania de Hitler. El 4 de octubre se formó un nuevo gobierno con 3 miembros de la CEDA. Esto provocó que el PSOE y la UGT lo consideraran una agresión a la República y convocaron una huelga general revolucionaria que adquirió carácter de insurrección popular en Asturias, Cataluña y País Vasco. En Barcelona, Luis Companys proclamó la República Catalana dentro de la República Federal Española. Sin embargo, el ejército logró la rendición de la Generalitat y el gobierno suspendió el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Tras 12 días, el gobierno acabó con la insurrección en todo el país, excepto en Asturias, donde se creó la Alianza Obrera entre socialistas, anarquistas y comunistas para socializar los medios de producción. Los obreros consiguieron ocupar toda Asturias y proclamaron la Revolución Socialista de los Consejos Obreros. Ante esto, el gobierno recurrió a legionarios dirigidos por Franco que sofocaron la insurrección popular. La Revolución de Asturias terminó con la muerte de más de 1000 personas en combate y miles de detenidos en toda España. Continuamos ahora con el Frente Popular, las elecciones de 1936 y el nuevo gobierno.
Como habéis podido imaginar, la segunda etapa del gobierno radical-cedista, que comienza en el 1934, estuvo marcada por la reciente revolución que debilitó el gobierno, entrando esta en crisis permanente. Con el debilitamiento de la CEDA, surgió la coalición antirrepublicana Bloque Nacional, liderada por Calvo Sotelo, quien quería contar con el apoyo de la Unión Militar Española, una asociación clandestina dentro del ejército, pues ambos aspiraban a acabar con la República. La crisis definitiva llegó en octubre de 1935 con el escándalo del extraperlo y el asunto Nombela, que obligaron a Lerroux a dimitir y a ser sustituido por Portela Valladares, quien convocó elecciones para febrero de 1936. Un mes antes se firmó el Pacto de Constitución de 1936 del Frente Popular, coalición de izquierdas integrada por republicanos, socialistas, nacionalistas, comunistas y marxistas. Su programa incluía la amnistía para los insurrectos de 1934, la reinserción de los despedidos por causas políticas, la reforma del Tribunal de Garantías Constitucionales, la reanudación de las reformas agraria, educativa y social, y someter el Banco de España a interés público. Este programa fue puesto en marcha tras la mayoría absoluta del Frente Popular de las elecciones. El nuevo gobierno decretó una amplia amnistía, restableció el Estatuto y el Parlamento catalán, iniciando el proceso de aprobación de los de País Vasco y Galicia, reanudó la reforma agraria y Azaña envió a los generales menos afectos al gobierno a puestos alejados de Madrid. Con las elecciones, las Cortes destituyeron a Alcalá Zamora como presidente de la República, sustituido por Azaña. Se nombró como jefe de gobierno a Santiago Casares Quiroga, tras la negativa del PSOE de que fuese Indalecio Prieto. Los socialistas entonces no participaron en el gobierno y la CNT y la UGT presionaron al gobierno con la ocupación de tierras. Por entonces, la derecha y el ejército conspiraban contra el gobierno. Emilio Mola, apoyado por el carlismo en Navarra, se erigió como director de la conspiración contra el gobierno republicano. Al mismo tiempo, el deterioro del orden siguió creciendo, aumentando el terrorismo, las huelgas y la tensión en las Cortes. El mencionado golpe se precipitó con los asesinatos el 12 y 13 de julio del guardia de asalto José Castillo y el político de derechas José Calvo Sotelo, respectivamente. Este último crimen sirvió de pretexto a muchos partidos de derechas para apoyar la sublevación militar que se inició el 17 de julio de 1936 con la sublevación de la guarnición de Melilla y la declaración del estado de guerra. Con esto comienza la Guerra Civil Española, resultado de una combinación de factores que provocaron una profunda división en la sociedad española. La conspiración militar se inició con meses de antelación por la victoria del Frente Popular. Este golpe fue organizado, planeado y liderado por militares descontentos, aunque el verdadero estratega y jefe de este fue Emilio Mola, quien pretendía instaurar un gobierno como el de Primo de Rivera, presidido por Sanjurjo. Por su parte, Franco se incorporó a la conspiración ya al final. Los sublevados pensaron que el golpe iba a ser rápido y el gobierno confió demasiado en sus posibilidades. La sublevación comenzó el 17 de julio de 1936 en Melilla con el levantamiento dirigido por Yagüe. Al mismo tiempo, Franco se trasladaba de Canarias a Marruecos para ponerse al frente de los regulares y legionarios. Entre el 18 y 19 de julio se sumaron al alzamiento Sevilla y Cádiz. El territorio sublevado quedó dividido en dos. Por un lado, ambas costas frente al estrecho, y por el otro lado, Galicia, Castilla y León, Navarra y las tres capitales de Aragón. Y el territorio republicano también quedó dividido en dos. Por un lado, la cornisa cantábrica y País Vasco, excepto Álava, y por otro lado, Madrid, Cataluña, Valencia, Castilla-La Mancha, Málaga y Murcia. Tras el golpe y desde el 20 de julio, España quedó dividida en dos bandos. Por un lado, los sublevados, que se autodenominaron los nacionales. Estos pretendían restablecer el orden y acabar con la anarquía y con los enemigos de la patria, los anarquistas, comunistas, socialistas y separatistas, calificados como rojos. En el ámbito militar, contaban con milicias falangistas y carlistas o requetés, un ejército disciplinado con una estricta dirección, combatientes marroquíes, irlandeses, portugueses, italianos y la Legión Cóndor alemana. Fueron apoyados por las oligarquías tradicionales, terratenientes, banqueros, empresarios, pequeños propietarios agrarios, clases medias católicas, integrantes de la CEDA, organizaciones de extrema derecha como falangistas y carlistas, y la Iglesia Católica, que la calificó de Cruzada de la Liberación. En el ámbito económico dominaban las principales zonas agrarias. Y por el otro lado, los republicanos, que defendían la República Democrática y sus logros frente al fascismo extendido por Europa. En el ámbito militar contaban con milicias de partidos y sindicatos de izquierdas, el Quinto Regimiento, guardias de asalto, gran parte de la Guardia Civil, de la Marina y Aviación y las brigadas internacionales.
En el ámbito económico, controlaban las zonas industriales y mineras y recursos del Banco de España. Este conflicto tuvo una importancia internacional debido a que estalló en un momento crítico en las relaciones internacionales. Había una peligrosa tensión entre las democracias como Francia y Reino Unido y los regímenes totalitarios fascista y nazi que no paraban de aumentar. Ello provocó la división en la opinión pública europea y mundial, lo que obligó a las grandes potencias a adoptar posiciones individuales y colectivas por la trascendencia internacional que el conflicto supuso. La Sociedad de Naciones, organismo internacional creado tras la Primera Guerra Mundial, creó un Comité Internacional de No Intervención propuesto por Francia. Este lo firmaría en principio con Gran Bretaña, pero finalmente se adherieron otros 25 países, entre ellos Alemania e Italia. El acuerdo prohibía la exportación a España y a sus posesiones en el norte de Marruecos de armas, municiones y todo tipo de material de guerra. Estados Unidos no lo apoyaría. Este resultó ineficaz y una farsa. La ayuda que recibió el ejército franquista vino de Alemania con la Legión Cóndor, Italia con aviones y el Cuerpo de Tropas Voluntarias. Alemania e Italia prestaron su ayuda por la necesidad que tendrían con la guerra mundial que se avecinaba, porque simpatizaban ideológicamente con los sublevados y por la posibilidad de ejercer influencia sobre un nuevo aliado. También recibió ayuda de Portugal con la Legión Viriato y de Irlanda con la Legión de San Patricio. El Estado Vaticano reconoció el régimen en 1937. El gobierno republicano contó con el apoyo de las brigadas internacionales, unos 50.000 combatientes que provenían de hasta 70 países, la URSS, que entregó armamento a cambio del oro que contenía el Banco de España, el llamado oro de Moscú, y la pequeña, pero no nula, ayuda de México con municiones y acogiendo a los exiliados. Los gobiernos conservadores de Gran Bretaña no apoyaron a la República y promovieron una política de apaciguamiento hacia los fascismos para evitar así que un conflicto local se convirtiera en una guerra europea que no deseaba ni se podía permitir. Sin embargo, Francia se apoyó al gobierno republicano, aunque sin pronunciamiento oficial, para no levantar las iras británicas y el miedo a provocar a Alemania, limitándose únicamente a cerrar las fronteras para que no entrase armamento. Estados Unidos se mantuvo neutral para no alentar el comunismo europeo. Oficialmente, alentó la no intervención y la prohibición de venta de armas. No obstante, grandes empresas estadounidenses como Ford, General Motors o Texaco abastecieron al bando franquista. También se involucraron intelectuales y artistas que acudieron a España como Hemingway, G. Bernanos y Robert Capa. Llegamos, pues, a las fases militares de la Guerra Civil. Esta se inicia con la sublevación del coronel Yagüe en Melilla el 17 de julio. A partir del 20 de ese mes, el país quedó dividido en dos zonas enfrentadas, la zona sublevada, o franquista, y la zona republicana. Esta guerra se dividió en 4 fases. La primera fase, la Guerra de Columnas y lucha por Madrid, que va de julio de 1936 a marzo de 1937. En esta, Madrid fue el principal objetivo sublevado, pero las columnas de Mola fueron frenadas al norte del sistema central por milicianos. Franco y Yagüe entonces plantearon la entrada desde el sur y, apoyados por Hitler y Mussolini, cruzaron el estrecho y avanzaron por Extremadura. Tomaron Badajoz, Talavera y Toledo, liberando el Alcázar. En el norte toman Irún y San Sebastián se rindió. En noviembre intentan un ataque frontal a Madrid. El gobierno se traslada a Valencia y la resistencia fue dirigida por una junta de defensa. El rechazo republicano llevó a Franco a realizar 2 maniobras envolventes sobre Madrid, la batalla del Jarama y de Guadalajara, ambas fracasos. Finalmente se hicieron con Málaga. La segunda fase, la campaña norte, que va de abril de 1937 a noviembre de ese mismo año. En ella, Franco cambió de estrategia atacando el norte. Cayeron Vizcaya, Bilbao, Santander y Asturias. Tras el bombardeo de Guernica el 26 de abril por la Legión Cóndor alemana, el ejército republicano emprendió ofensivas para frenar el avance, pero sin resultados decisivos a pesar de las victorias en las batallas de Brunete y de Belchite. La caída del norte reforzó a los rebeldes, haciéndose con recursos mineros e industriales. La tercera fase, de la ofensiva de Teruel a la batalla de Ebro, que va de diciembre de 1937 a noviembre de 1938. Esta se inicia con el breve éxito republicano en la batalla de Teruel. Franco desplaza la guerra al frente aragonés para alcanzar el Mediterráneo y dividir la zona republicana, llegando a Vinaroz y ocupando Castellón. Entonces los republicanos lanzan una ofensiva cruzando las tropas populares del Ebro y comenzando la batalla del Ebro, la más larga y sangrienta, con 100.000 muertos, que destrozó a las tropas republicanas. Y la cuarta fase, la toma de Cataluña y el fin de la guerra, que va de diciembre de 1938 a abril de 1939. Entre diciembre y enero se desarrolló la campaña para conquistar Cataluña. Barcelona cayó en febrero.
Negrín entonces, que era el jefe de gobierno de la República, intentó alargar la guerra, esperando que el estallido de la Guerra Mundial trajera apoyo aliado, pero anarquistas y socialistas moderados como Besteiro pretendían un final negociado, lo que provocó la sublevación del coronel Casado contra el gobierno. Su triunfo llevó al Consejo Nacional de Defensa a iniciar negociaciones de paz que fueron rechazadas por Franco, quien impuso la rendición incondicional. Retomamos la guerra civil desde el principio y nos vamos a centrar en la evolución política y económica de las dos zonas. En el bando republicano, la dimisión de los gobiernos de Casares Quiroga, Martínez Barrio y José Giral iniciaron la evolución. En septiembre de 1936 se nombra a Largo Caballero y se aprueba el Estatuto de Autonomía de Euskadi, y en noviembre el gobierno se traslada a Valencia. En mayo de 1937, Negrín formó un nuevo gobierno que se trasladó a Barcelona. La caída del Frente Norte y las derrotas de 1938 provocaron conflictos internos, pues Negrín pidió resistir, lo que desembocó en el golpe de Estado liderado por Casado y Besteiro en marzo de 1939. La caída de Barcelona y Madrid provocaron el hundimiento republicano. Con respecto a la economía, el gobierno comenzó controlando las zonas industriales y las principales ciudades. En los primeros meses, nacionalizaron industrias como Camsa y compañías ferroviarias, controlaron bancos y colectivizaron empresas y tierras. Todo ello se financió emitiendo deuda pública y se depositó en Moscú las reservas de oro del Banco de España. En el bando franquista, la evolución política estuvo marcada por la muerte de Sanjurjo y el liderazgo de Franco. Se creó la Junta de Defensa Nacional en Burgos. Franco fue nombrado generalísimo, el más alto de todos los generales, y jefe de Estado. Se disolvió la Junta de Defensa Nacional y Franco creó la Junta Técnica del Estado. Recibió el apoyo de la Iglesia y se convirtió en caudillo, sinónimo de Führer o Duce. En abril de 1937 decretó la unión de falangistas y carlistas en Fet de la Jones. En enero de 1938 se formó el primer gobierno con Franco como presidente y jefe de Estado, quien asumió el poder del ejército, partido, gobierno y administración. Se elaboró una legislación reaccionaria mediante el Fuero del Trabajo, que definió unos derechos sociales y laborales, magistraturas de trabajo, organismos judiciales encargados de resolver los conflictos de carácter laboral y sindicatos verticales en los que conviven obreros y patronos. Se promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas, que castigaba a aquellos que hubiesen colaborado con el republicanismo desde la Revolución de Asturias. En materia económica, disponían de la mayor parte de las tierras de cultivo. El control de la producción fue estricto, contando con la colaboración de propietarios, la banca y los grandes financieros. Se anularon las actuaciones de Lira y la financiación vino de la ayuda de los regímenes fascistas de Alemania e Italia. La guerra provocó numerosas consecuencias en varios ámbitos por su balance trágico para España. Estas fueron económicas, pues la ganadería se redujo un 60%, la producción agrícola un 25%, la inflación multiplicó por 10 los precios y la producción industrial no se recupera hasta 1950. Además, el fuerte endeudamiento del Estado por los créditos proporcionados a Franco durante la guerra y la falta de reservas financieras del Banco de España agravaron la situación. Sociales, pues la sociedad quedó marcada y la represión y persecución de los vencedores y el clima de revancha de los vencidos favorecía poco a la reconciliación entre las dos Españas. Los costes humanos, pues hubo 500.000 muertos sumado a 50.000 ejecutados al acabar la guerra y 500.000 exiliados. Se produjo un descenso del índice de natalidad y un aumento de la mortalidad. También retrocedió la población urbana por el desmantelamiento de la industria y servicios. Y otras consecuencias como las culturales por la pérdida de patrimonio y el exilio, y políticas por la dictadura y el aislamiento internacional. Vale, y ya está. Me he dado cuenta de que siempre acabo así, o sea, siempre acabo diciendo y ya está. No sé, o sea, no sé si os habéis fijado, pero siempre acabo diciendo esto en casi la mayoría de los vídeos. Así que nada, pues y ya está. Acabamos aquí. Muchas gracias y poco más que decir, la verdad. Gracias de nuevo. Así que nada, venga, nos vemos. Adiós.